Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero, antes de comenzar, como de costumbre, dar las gracias a Dios y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos hoy para usted. Nuestro contenido, tema número 7, lleva por título Más allá de la muerte. Así mismo es, más allá de la muerte. Muy bien. Por extraño que parezca, el propósito de la existencia y el destino del ser humano están íntimamente ligados al propósito de la existencia misma del universo. La ciencia puede explicar y utilizar las leyes físicas que rigen la materia y el movimiento de los astros. Sin embargo, cuando se trata de explicar el propósito de la existencia del universo, la ciencia se halla ante una barrera impenetrable. Y así lo expresó Steven Weinberg, que fue Premio Nobel de Física en 1979. Dijo lo siguiente: mientras más comprensible parece ser el universo, más parece carecer de propósito. También el mismo Blaise Pascal, genio matemático, inventor, científico, filósofo y teólogo, expresó que todo lo que sabía era que iba a morir, pero lo que más ignoraba era la muerte, que no podía evitar. Entre los pensadores más destacados también del siglo XX surgió en Alemania uno llamado Martin Heidegger, quien tuvo gran influencia en el pensamiento existencialista de Jean-Paul Sartre. En su obra filosófica El ser y el tiempo, este señor Heidegger hace un profundo análisis de la existencia humana y de cómo el hecho de existir está íntimamente ligado a lo temporal, de lo cual surge el tema ineludible de la relación del ser humano con la muerte, la cual, al erigirse como una barrera impenetrable al pensamiento de Heidegger, constituye la realidad existencial del ser humano, del cual debemos sustraernos. Pero a todo esto nos surge una interesante pregunta: ¿cuál es la clave para entender en definitiva este asunto de la muerte? Miren, es interesante observar cómo el público se interesa, la humanidad pues casi en su totalidad, y se apasiona ante la posibilidad de descifrar cualquier código que revele secretos sobre el destino del ser humano y sobre la inmortalidad del alma. El hecho es que han recorrido casi que todos los caminos y caminos de toda naturaleza, de toda índole, pero no buscan la fuente original a la que deben de ir. Eso es lastimoso, pues. Y el hecho es que la ciencia, la filosofía y los falsos teólogos se hallan frente a una barrera impenetrable cuando se trata de explicar la razón de ser y el destino del ser humano. La clave para entender es tan sencilla que a más de uno le va a causar risa nacida de incredulidad. El aspecto crucial y esencial de esa clave es que su conocimiento por sí solo no basta para comprender el misterio de la muerte. Para entender con plena certeza este misterio es absolutamente esencial aplicar el conocimiento poniéndolo por obra. El conocimiento acompañado de la práctica de este constituye la clave para entender esto. El mismo Jesucristo, allá en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 21, dijo lo siguiente, abro comillas: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, es decir, los científicos, filósofos, falsos teólogos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Cierro comillas. ¿Se fijan? Los niños son los que obedecen a Dios, y como un niño obedece a su padre, por eso también está escrito, abro comillas, el principio de la sabiduría es el temor, es decir, el respeto del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Así lo expresa Salmos, capítulo 111, versículo 10.
Apreciado oyente, el código secreto para entender el misterio de la muerte y todos los misterios que puedan existir es el conocimiento y la práctica de los 10 mandamientos. Y cuando me refiero a los falsos teólogos, tanto cristianos y principalmente católicos, son falsos porque han desobedecido la palabra de Dios en cuanto esta dice lo siguiente, abro comillas, no añadiréis a la palabra que yo te mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos del Eterno vuestro Dios que yo te ordeno. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 y versículo 6. Y ese mismo 6 dice, pues guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Se fijan? Cierro comillas. Como no pusieron por obra estas palabras, pues tampoco les fue dado comprender el misterio del destino humano. Apartaron de la verdad el oído, cuando la Biblia dice, tu ley es verdad, como lo dice Salmos 119, versículo 142. Y se volvieron a las corruptas fábulas de los griegos, como lo expresa el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. También dieron cumplimiento a los teólogos de la Iglesia Católica, por supuesto, influenciados en las ruines pretensiones del obispo de Roma a lo que estaba escrito desde la antigüedad por el profeta Daniel, cuando el capítulo 7, versículo 25 de este importante libro dice, pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Y ese pretendido cambio fue hecho por esta institución, ¿sabe? Cambiaron los mandamientos de Dios y allí tienen los resultados, más de 1.300 millones de incautos en el planeta entero y casi el mundo en su totalidad siguiendo su ejemplo en cuanto a la vil y soez doctrina de la inmortalidad del alma, pretendiendo creer que una persona después que muere se va para un lugar X, o están en el cielo, o están en el infierno, o están en un fulano purgatorio. Todo eso lo inventó, es invento de la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué es necesaria la obediencia a los mandamientos para comprender los designios ocultos de Dios? Porque es la condición esencial para recibir un elemento adicional en el cuerpo humano que le permite a la mente del que obedece, pues, penetrar en una dimensión que sin dicho elemento está fuera del alcance de la ciencia, de la filosofía y de la falsa teología. Así es. Ese elemento es nada más y nada menos que el Espíritu de Dios, el cual da, según lo dice el libro de Hechos, capítulo 5:32, Dios a los que le obedecen. Ok, a los que le obedecen. Usted puede decir misa, usted puede hablar en lenguas como usted quiera, usted puede irse caminando de cabeza hasta donde usted quiera. Usted puede hacer lo que usted le dé, lo que usted le venga en gana. Pero eso no indica de que usted tiene el Espíritu de Dios, porque la Biblia dice que Dios le da el Espíritu Santo es a los que le obedecen, y por ende el Espíritu Santo es el que da el entendimiento, ¿sabe? Todo ser humano tiene un espíritu. Este espíritu en el hombre no es un ser espiritual, sino una sustancia inmaterial que le imparte el poder del intelecto al cerebro humano y lo diferencia radicalmente del cerebro, por supuesto, de los animales, confiriéndole una mente que está hecha a la semejanza de la mente de Dios, su creador. Por eso dice la Escritura, abro comillas, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y eso lo dice el libro de Job, capítulo 32, versículo 8. ¿Se fijan? Ahora bien, ese espíritu le permite a la mente humana comprender y utilizar las leyes de la física que gobiernan la materia. Pero la comprensión de la dimensión espiritual divina que le dio origen a las leyes de la física está fuera de su alcance. Veamos la siguiente explicación. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo del 6 al 7 lo siguiente. Y también vamos a leer el 9 y el 10 hasta el 12 y hasta el 16. Dice lo siguiente: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 2:6-7. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí lo tienen. Y la Biblia dice que el que le ama debe guardar sus mandamientos, porque el que no los guarda es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se fijan? Ahora, continúa. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, es decir, el elemento adicional que Dios concede a los que lo obedecen, como lo expresa Hechos 5:32, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora, continuamos con los versículos 10 y 12 de este importante capítulo 2 de 1 Corintios. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu que le imparte el poder del intelecto a todo ser humano, pero que no le permite penetrar en la dimensión espiritual de lo divino. Eso es lo que significa eso. Sigue el versículo: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, ¿eh? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso lo expresan los versículos 10 y 12 de este importante capítulo 2 de 1 Corintios. Y los los versículos 14 y 16 rezan lo siguiente: pero el hombre natural, oído apreciados, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo, ¿ok? Ahora, vemos aquí descritas en forma magistral la causa y la razón por la cual ni los científicos, ni los filósofos, ni estos señores teólogos más destacados de la historia, eso entre comillas, a pesar de su gran inteligencia, logran escudriñar lo profundo de Dios. Como no se han humillado como un niño, como dice la Escritura, para obedecer los mandamientos de Dios, no les es dado entonces el Espíritu que Dios da a los que le obedecen. Ese elemento adicional que da acceso a la sabiduría de Dios, a la comprensión del misterio del destino humano oculto desde el principio de los siglos. Eso es lo que pasa. Esto se trata de humildad. Así es, obediencia y humildad. Ahora, la Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se fijan? La revelación del misterio oculto a la mayoría les parecerá locura, porque para poder comprender es esencial tener la mente de Cristo, que nos es otorgada por medio del Espíritu de Dios, el cual logra escudriñar aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque así lo expresó el Señor. ¿Se fijan? Por ello, este tema sobre la muerte es el tema peor entendido en el mundo de hoy. Para muchos, como hemos visto, está envuelto en misterio y evoca sentimientos de temor, de incertidumbre e incluso de desesperación. Otros creen que sus seres amados que han muerto, porque así se lo han hecho entender estos corruptos impostores de la Iglesia Católica, en realidad no han muerto, sino que viven en otros lugares bajo diferentes condiciones. Esto es un chantaje, ¿saben? La mayoría de las religiones del mundo enseñan que los muertos se transforman en espíritu. ¿Importa acaso esto? Claro que sí, muchísimo, ¿sabe? Es que las personas que malentienden el tema de la muerte, mire, esto es más que seguro que serán engañadas en otros temas y que serán de relevante importancia e interés para su salvación, de paso. Debemos estar seguros en cuanto a este asunto, ¿sabe? Este programa pues le revelará lo que Dios dice sobre este tema, porque lo que Dios dice es lo que realmente nos importa y nos interesa. Ahora, si a usted no le importa o no le interesa este tema, siga creyendo en fábulas y siga creyendo en pajaritos preñados que esta gente se ha encargado de meterle al mundo. La inmortalidad siempre se ha visto como un misterio, y ese misterio es consecuencia, como también ya la hemos abordado,
de esta doctrina católica que le ha hecho tanto daño al mundo y principalmente a una vasta mayoría de iglesias cristianas evangélicas protestantes, atesorando esta vil doctrina como una de las principales reglas de fe de estas iglesias, sin tomar en cuenta lo que dice realmente la Biblia al respecto. En los mismos comienzos de la historia de la tierra, Satanás, habiendo asumido la forma de serpiente, todos conocen este relato, le pronunció la primera mentira a Eva. Le dijo que si desobedecía el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no iba a morir. Aunque Dios le había expresamente advertido, tanto a ella como a su esposo, que el día que de él comieran, ciertamente iban a morir. Así lo refleja Génesis capítulo 3, versículo 4 y capítulo 2, versículo 17. Pero Satanás, traicioneramente, como trabaja él, les aseguró a esta señora otra mentira descomunal, que al comer la fruta serían abiertos sus ojos y vendría a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué les parece? Eso lo refleja o lo relata Génesis 3:5. Ahora, es necesario que me detenga aquí un momento para hacerle la siguiente pregunta, porque es necesario, ¿no? ¿Está usted todavía creyendo lo que Satanás pronunció en el Edén, esa vil mentira a Eva? Se lo pregunto. Si su respuesta es afirmativa, pues le recomiendo que lea la Biblia, porque solo ella aclara esta interrogante. La Biblia dice inequívocamente y claramente que Dios es el único que posee inmortalidad. Y eso lo puede usted comprobar en la primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. De hecho, la Biblia contiene además un número de escrituras que prueban que el hombre mortal no recibe su inmortalidad hasta la segunda venida de Cristo. Y eso es en ocasión de la resurrección, como lo expresa 1 Corintios 15, del 51 al 53, y lo voy a leer. Dice la Sagrada Escritura, abro comillas, he aquí os digo un misterio, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos, por supuesto, obedientes, ¿no? Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cierro comillas. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué dice el versículo? Dice que los muertos serán resucitados. No dice que saldrán de ningún purgatorio, ningún infierno, de ningún cielo, de nada de eso. Eso es falsedad. Ahora, por favor, traten de fijar su atención en las declaraciones inequívocas y autoritativas, con toda la fuente original acerca del estado de los muertos, y eso lo podemos ver en el libro de la Sagrada Escritura llamado Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y versículo 10, que dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Se fija? Ahí lo tienen. A lo largo de la historia humana, la gente se ha negado a aceptar la irrevocabilidad que la muerte le ocasiona a la vida. Ha tratado de negar la realidad de la muerte, enseñando diversas formas de vida después de la muerte. Un componente clave de esta enseñanza ha sido la creencia en la supervivencia del alma, que se desprende del cuerpo al momento de morir. Pero, ¿acaso la Biblia enseña esta creencia corrupta popular? Enseña que tenemos un alma inmortal que deja el cuerpo al morir y que se dirige a ese fulano infierno o a ese fulano ilusorio sitio llamado purgatorio que inventó la Iglesia Católica, o al cielo. Miren, estoy seguro de que la gran mayoría de las personas religiosas promedio responderán que sí. Sencillamente asumirán que la Biblia enseña la inmortalidad del alma. Pero ¿acaso esto será verdad? Bueno, mire, déjeme decirle que eso es con un rotundo no, absolutamente no. La información que Dios nos ha dejado en su santa palabra muestra que la noción de un alma inmortal que coexiste con un cuerpo mortal es extraña a la Sagrada Escritura, ¿sabe?
a la palabra de Dios. Mayormente tiene su origen en las filosofías griegas paganas que gradualmente entraron en la iglesia cristiana. Y eso, por supuesto, entonces fue heredado por estos señores de la iglesia católica. Nosotros podemos ver que la visión bíblica de la naturaleza humana es holística, más no dualista. Es decir, el cuerpo y el alma no son dos componentes distintos, sino una unidad indisoluble. El alma simplemente es el principio del cuerpo que le da la vida. Eso es todo. Toda esta confusión se debe a los filósofos griegos, como les he dicho, quienes fueron los que promovieron la inmortalidad del alma y que por desgracia fue heredada y es enseñada por el magisterio de la Iglesia Católica Romana. La Biblia habla de la inmortalidad, sí señor, sí lo habla, pero la inmortalidad es un don recibido, es en la resurrección, apreciado. El interés público en la vida del alma después de la muerte ha revivido en nuestros tiempos, no solo por las enseñanzas de la Iglesia Católica y Protestante, sino también a través de varios intentos de comunicarse con los espíritus de los muertos a través de medium psíquicos de esta gente de la nueva era, canalizaciones de esta gente con los espíritus del pasado. Todos ellos, por supuesto, todos reprobados y condenados por Dios en su santa palabra. Doctrinalmente, una gran cantidad de creencias derivan o dependen de la visión dualista de la naturaleza humana. Por ejemplo, la creencia en la transición del alma al paraíso, al infierno o a este ilusorio purgatorio al momento de morir, se basa en la creencia de que el alma es inmortal por naturaleza y sobrevive del cuerpo al morir. Esto significa que si la inmortalidad inherente del alma no es un concepto bíblico, entonces las creencias populares acerca del hoy existente paraíso, purgatorio e infierno tienen que ser rechazados, de plano que tiene que ser así. La creencia de que al morir las almas ascienden a la santidad del paraíso ha promovido la creencia católica y ortodoxa en el papel intercesor de María y de los santos. Fíjense que esto es tan descabellado y desacertado con la verdad bíblica que si las almas están en el cielo, es factible asumir que pudieran interceder en favor de los pecadores necesitados en esta tierra. Por lo tanto, la Iglesia Católica le ha enseñado a sus fieles devotos cristianos que le recen a María y a los santos para que intercedan en su favor. Y esto es una herejía corrupta y blasfema escrita con letras mayúsculas. Esto no tiene basamento en ninguna parte de las escrituras. Esto lo consigue usted en los suplementos y en las comiquitas que ellos tienen ahí en su legislatura, pero en la Sagrada Escritura ahí no existe nada de eso. Esa práctica va en contra de las enseñanzas bíblicas de que la persona al morir no está ni en el cielo, sino en su tumba, esperando su resurrección en la venida de Cristo. Además, la Biblia claramente enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Bíblicamente hablando, si es correcta la postura en que el alma no sobrevive y no puede funcionar dejando a un lado el cuerpo, que de hecho es así, entonces toda la enseñanza del papel intercesor de María y de estos santos, entre comillas, debe ser rechazado con una ficción y manipulación eclesiástica. Es una ficción y una manipulación eclesiástica. Hay que ser rechazada contundentemente esta situación. Esto tiene engañado a una humanidad. Ya está bueno ya de tanta mentira, apreciado. ¿Hasta cuándo le mienten a los pobres incautos? Hay que ser más respetuoso. La persona que se muere es un familiar y necesita conocer la verdad. Ustedes están llevando a esa gente a un matadero que no va a tener retorno. ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes con esa mentira? ¿Que ustedes no creen en Dios? Que es lo que me parece que no creen en Dios. Porque una persona que cree en Dios no hace lo que ustedes hacen. Una persona que cree en Dios y que reconoce que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo van a hacer lo que ustedes hacen? ¿Cómo van a engañar a la gente de esa manera? Una pobre gente detrás de un muñeco de palo y prendiendo vela y una cantidad de cuestiones y haciendo misas eso no existe, apreciado. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Respeten, por favor. Aquí se ha muerto un gentío. ¿Y dónde qué ha pasado? Ahora vamos a esperar el juicio a ver qué va a pasar ahora. ¿Ok? Y ustedes van a ser los primeros responsables de esta situación. De modo similar,
La creencia de que al morir las almas de los que son perdonables transitan hacia ese ilusorio purgatorio ha llevado a la enseñanza de que la Iglesia Católica en la tierra tiene el poder de aplicar los méritos de Cristo a las almas que sufren en ese supuesto sitio. Y esto hay que llamarlo por su nombre. Esto se llama chantaje y coacción. Una vez más, estos sacerdotes suplantando las prerrogativas exclusivas que le corresponden exclusivamente a Dios. Valga la redundancia. Históricamente el papado y su curia romana o su séquito lo ha alcanzado concediendo indulgencias, es decir, la remisión del castigo temporal debido al pecado perdonado. Esa creencia, o mejor, como hemos dicho antes, chantaje, llevó a la escandalosa venta de indulgencias que desencadenó la Reforma Protestante. Por eso vino la Reforma Protestante en la Edad Media. Por eso se levantaron esos hombres, esos grandes hombres, Juan Calvino, Zwinglio, Hus, Martín Lutero. También así, pues es necesario y pertinente aclarar otro concepto que tiene de cabezas a una vasta mayoría de denominaciones cristianas. Algunas versiones bíblicas emplean la palabra infierno. Ve lo que pasó, una transliteración de la palabra infierno para traducir distintas palabras originales con diversos significados. Y eso tiene que ver con la palabra, cuando en la Biblia aparece Hades, que se escribe con H, Hades. Eso es en hebreo, la palabra Sheol, que es en griego, y Gehenna y Tártaro. Pues estas palabras están empleadas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Sheol 31 veces. ¿Y qué significa Sheol? Significa sepulcro. En el Nuevo Testamento 10 veces aparece la palabra Hades, que significa también sepulcro. 12 veces la palabra Gehenna, que significa un lugar para quemar, es como un quematorio de basura que existía en Israel. Y una vez Tártaro significa lugar oscuro, un sepulcro, pero entonces hay versiones que la han traducido como infierno y entonces ahí entonces se deriva entonces la corrupta doctrina esta del fulano infierno. Hay que estudiar, apreciado. Les voy a demostrar que una persona, y no cualquier persona, porque les hablaré nada más y nada menos que el rey David, quien fue siervo de Dios y hasta el final de su vida ese hombre actuó conforme a la voluntad de Dios. Al morir no asciende al cielo ni a ningún infierno, y mucho menos a un fulano ficticio sitio que estos impostores han llamado purgatorio. Miren, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, estamos hablando de Pedro, ¿no? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Ok, vamos al versículo 29 de Hechos capítulo 2. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y el versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos. Allí lo tienen, apreciado. Entonces David no subió a los cielos, pero entonces esta gente canonizando gente y diciendo que si San Juan retornado, San José, San no sé qué, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de la Chinita. No, mire, apreciado, eso puede sonar muy bonito y con mucho respeto se los digo, pero eso no es bíblico y eso es una manipulación eclesiástica para que la gente se pierda. Con todo respeto tengo que decírselo. Si no hay quien se lo diga, pues lastimosamente me tocó a mí, tengo que decírselo. Y la iglesia tiene tiempo diciéndoselo también, la iglesia adventista. Esto es un chantaje, esta situación. Hay que tomarle cartas a este asunto ya cuanto antes, porque ya está bueno de tanta mentira, apreciado. Cristo amplió el significado del alma para incluir el don de la vida eterna recibida por los que están dispuestos a sacrificar su vida terrenal por él, pero nunca sugirió que el alma sea una entidad inmaterial e inmortal. Al contrario, Jesús enseñó que Dios puede destruir el alma al igual que el cuerpo de los pecadores impenitentes. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 28, cuando dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí lo tienen, apreciados. Miren, si al morir unos van para el cielo y otros al infierno,
o al fulano purgatorio. Entonces, ¿para qué viene Cristo y para qué la resurrección? ¿Qué hacemos entonces con la siguiente cita que les voy a leer? Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, que dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, vendrá, quiere decir que todavía no ha llegado, vendrá la hora. Y eso es en relación con la venida de Cristo. Repito, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, oirán su voz. Y los que hicieren lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo es cuando van a ser condenados a resurrección de condenación. Juan 5, 28, 29, hermano, pero ¿hasta cuándo van a seguir mintiéndole a la gente? Pues, entonces una persona se muere y salen los familiares corriendo a buscar al sacerdote para que le haga 40,000 rezos ahí, cuando todo eso es un chantaje y todo eso es una vil mentira, apreciado. Y eso de paso, Dios es celoso y no le gusta eso. Pero la gente tiene que entender ya definitivamente que ya esto tiene que acabarse. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, búsquenlo, ¿qué dice? Mas no quiero, hermanos, que ignoren, ignorancia se llama eso, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están muertos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que han fallecido, porque el Señor mismo, cuando venga, pues, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces, ¿qué viene? Subrayen: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso viene en consecuencia, de esta situación. Por tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. ¿Quién lo dice? Nada más y nada menos que el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y segunda de Pedro 2:9, que dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahí lo tiene. ¿Cómo es posible que el juicio está reservado para luego de al final, cuando Cristo venga, que va a ejercer juicio, para ser castigados los injustos? Entonces ya de una vez, según esta gente, ya recibieron que el castigo, unos están aquí, otros están allá, otros están por aquí, otros están por allá. ¿Qué es eso, apreciado? Mire, querido amigo o amiga que me escucha, los dos errores mortíferos que Satanás usaría para el final de los tiempos, esto que estamos viviendo, sería el de la inmortalidad del alma y el del falso día de reposo, ¿sabes? Que fue cambiado el sábado por el domingo, del que ya hemos hablado en anteriores programas. Pero gracias a Dios por su eterna e inmutable palabra santa, que nos alerta a rechazar toda esta mentira para prepararnos para la fase final de nuestra vida en esta tierra, cuando con su inminente regreso venga nuestro Señor Jesucristo, que está a las puertas, a buscar a todo aquel que ha rechazado la mentira y ha salvaguardado sus mandamientos, ¿sabe? Es mi deber expresarle que si este tema a usted no le queda claro, seguirá siendo víctima para los tiempos que se avecinan, porque la Biblia dice que Satanás, a través de sus milagros mentirosos, hará que el mundo vea falsas apariciones de difuntos y de personajes como por ejemplo la Virgen María, para cautivar a los ingenuos que se perderán, ¿sabe? Y cuando eso suceda, pues yo le recomiendo, si a usted le pasa, replique con un escrito está. Dígale a esa aparición que no es más que un ángel caído transfigurado en persona, que usted lo ve, que usted lo puede oír y probablemente hasta lo pueda tocar, pero que los muertos, dice la escritura, que nada saben. Repréndalo enérgicamente en el nombre de Jesús y alabe a Dios, que desde los días de Juan el Bautista, del Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, ¿saben?
Así que tome eso en consideración. Y para finalizar, quiero darle gracias a Dios por su palabra. ¿Y sabe usted por qué? Por lo siguiente. Si no fuera por ella, la palabra de Dios, caminaríamos sin rumbo ni dirección en un mundo que, como todos sabemos, va desenfrenado a la perdición eterna. Yo puedo resumir esto en un ejemplo. Mire, ¿qué pasaría si mañana, pasado, o el mes que viene, o el año que viene, nos topamos con una aparición, bien sea un familiar ya fallecido o con un personaje? Pongamos que sea la Virgen María, ¿no? Y esta nos dice que debemos rendirle adoración, devoción y alabanza, y que además de ello el día de reposo establecido por Dios en su santa palabra ha sido cambiado a otro, el que sea, menos el indicado por Dios. Y esto a su vez es respaldado por la autoridad eclesiástica de turno, bien sea católica o evangélica. ¿Qué cree usted que va a pasar con nuestra vida espiritual y con nuestra salvación? Pues miren la respuesta que da la misma Santa Escritura. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 10 lo siguiente: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. Cierro comillas, 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 10. Mire, apreciado, tenga en cuenta que Dios no va a echar por tierra su propia voluntad y palabra. No, Él no va a venir ahora a mandar una aparición o va a permitir que se presente una aparición a estas alturas para que le comunique al mundo que lo que está contenido en su Santa Biblia ha quedado caducado y por ende ahora se debe desechar lo que dice la Escritura. Y eso es negativo. Cuidado con eso, porque Dios no es un blandengue, no se contradice y su palabra es inmutable y eterna. Mire lo que dice el Salmo 89 del 26 al 34. El que clamará, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Ahí tienen, apreciado. Ese es un Dios perfecto, un Dios único, un Dios verdadero, un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Un Dios que dijo brasa y brasa es candela, apreciado. ¿Cómo es posible que ahora venga una cantidad de gente, un séquito y una curia a decir que todo esto hay que tirarlo por la basura porque ellos hablan bonito, porque están vestidos de pompa y elegancia, y entonces con un crucifijo en la mano le dicen a la gente que es todo lo contrario que dice la Biblia? Y si usted se lo cree, hermano, mire, lea la Escritura, vea la Escritura con un espíritu de humildad, ore y dígale al Señor que lo lleve a su verdad para que vea lo que le va a transmitir. ¿Se fijan por qué hay que estar alerta y con la misma tener el conocimiento de dónde estamos parados? No hay vuelta atrás ni medias tintas. Aquí de lo que se trata es de lealtad y honestidad con Dios. Y esa lealtad la podrá usted visualizar solo es a través de la Biblia, no a través de ninguna institución eclesiástica corrupta ni de ningún hombre que, cuando sopesamos sus enseñanzas con la palabra de Dios, nos damos cuenta que son dirigentes fraudulentos y deshonestos. Sacúdase la mentira de Roma y termine sus días sobre esta tierra con honestidad espiritual y con la certeza de haber respetado y honrado a Dios en su santa voluntad. Así se caiga el cielo, se menee la tierra como un borracho. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Jesucristo? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo. Aún está a tiempo. La puerta de la misericordia sigue abierta, pero déjeme decirle, le quedan horas, ¿sabe? Poco tiempo le queda para ser cerrada. Dios le bendiga y que el Espíritu Santo pueda guiarle a través de sus sagradas
palabra o libro, a reconocer que el único que posee inmortalidad es Cristo y que el ser humano la va a poseer, pero es luego de que Cristo venga y que le otorgue esa inmortalidad, y solamente se le va a entregar a la gente o a las personas o al pueblo que fue obediente a los mandamientos de Dios y se anotó en el pacto sempiterno del Señor. Me despido de ustedes y será hasta la próxima, Dios mediante, cuando estaré llevando a cabo otro programa de Perspectiva Bíblica Mundial. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga poderosamente.